agradecer a la Oficina del Alto Comisionado con sede aquí en Chile, Oficina Regional, y a la Institución Nacional de Derechos Humanos de Chile por la oportuna organización de este evento y contar con la presencia del ministro del ramo específico del tema que nos reúne hoy a trabajar. Como se ha dicho en el panel de apertura, se han marcado cosas muy importantes que yo ahora voy a tomar de las tres intervenciones, y sí ratificar el interés del Subcomité para la Prevención de la Tortura de cumplir con nuestro mandato específico en la materia, que es asesorar y ayudar al gobierno a poner en marcha el mecanismo nacional. Varias palabras claves se mencionaron en la apertura en relación a la obligación del gobierno chileno, como señalaba Merigo, y luego la ratificación que hacía Lorena de advertir en estos momentos una voluntad política de avanzar en la materia, y finalmente varias reflexiones concretas del ministro en relación al texto del protocolo facultativo, que es el que regula esta obligación internacional asumida por Chile y en el cual, de existir una voluntad política concreta para avanzar, es auspicioso. Como decía el ministro, hay que usar además de la palabra los documentos, ¿no? Y la relación que tenemos del subcomité con el gobierno de Chile es para cumplir con nuestra obligación y con nuestro mandato en estos verbos, que el ministro usaba mucho la palabra evaluador, evaluado. El protocolo lo pone en nuestra cabeza como asesorar y ayudar en esta parte de la historia de Chile en materia de derechos humanos, que es asesorar y ayudar para poner en marcha el mecanismo nacional. Hubo desde el 2007 que empezamos a funcionar, febrero del 2007, se puso en marcha este sistema, como dice el artículo 1 del protocolo, establecer un sistema periódico de visitas a través de órganos independientes, internacional y local. Y el diálogo ha estado presente en distintas actividades que hemos hecho estos años aquí en Chile, en distintos momentos y con distintos gobiernos. Y la última comunicación escrita que recibimos fue el 28 de diciembre del 2009, donde el gobierno nos dice que las autoridades nacionales, a través del gobierno, han resuelto entregar la función del mecanismo nacional al recientemente creado Institución Nacional de Derechos Humanos, Instituto Nacional de Derechos Humanos. En esta carta se agrega: considerando que el citado instituto entrará en funciones a mediados del mes de febrero de 2010, será en esa fecha que comenzará a definirse el modo de funcionamiento y la asignación interna de tareas del mecanismo nacional. Por lo anterior, la presente información será complementada una vez que el Consejo, órgano encargado de la Dirección Superior del Instituto, constituya el mecanismo nacional. Yo creo que estamos en este punto, ¿no? Es decir, el gobierno de Chile ha mantenido, luego hemos tenido reuniones personales y ahora va a haber en las sesiones de junio una reunión con la misión de Chile en Ginebra. Los colegas de Cancillería sienten porque ya habrán recibido la invitación. Y para esa reunión con la misión de Chile, precisamente porque luego de esta respuesta del 28 de diciembre del 2009, hemos vuelto a pedir información de cuál es el estado de situación en Chile en noviembre del año pasado. Y esta convocatoria a las reuniones para luego informar al Pleno del subcomité cómo está dando los pasos Chile en este sentido. Y por eso digo, me parece muy oportuno reunirnos para trabajar en el paso a dar, porque es cierto que si la voluntad política actual va acompañada de un plan de transición para los próximos meses, en segundo lugar, y en tercer lugar está la estructura de recursos humanos y materiales para concretar ese plan, podrá darse un paso significativo para Chile y para la región.
Me explico. ¿Por qué pongo estos tres pilares que considero inescindibles? Voluntad política, un plan y un equipo para llevar adelante el plan. Porque son categorías de análisis que hemos trabajado estos años desde el subcomité en los distintos países para evaluar cuando algo está obstaculizando en dónde está la falla. Y hemos encontrado ejemplos en algunos de estos tres. Cuando se dan los tres juntos se avanza, luego si no se debilita. Es decir, si la voluntad política se manifiesta pero luego no hay un plan concreto para llevarlo adelante, queda en voluntarismo. Si hay voluntad política y un plan pero luego no se le asignan los recursos humanos y materiales a la altura de las circunstancias, ya no será un simple voluntarismo, sino un voluntarismo con un plan, pero seguimos sin tener la presencia a través de este nuevo sistema que los gobiernos que deciden ratificar se comprometen a poner en marcha. Y a veces nos encontramos con países con firme voluntad, con buenos equipos de profesionales para llevarlo adelante, tanto de la sociedad civil como en las plantas de los propios estados, pero falta un adecuado plan. Por eso que me parece que si al cabo de estos 2 días de trabajo podemos cerrar de manera conjunta el gobierno, la Institución Nacional de Derechos Humanos, el subcomité y una carta fuerte que tiene Chile, ministro, que es la presencia de la oficina del alto comisionado aquí, ¿no? Yo creo que, lo digo como argentino, ya me salgo del subcomité, digo, tener el privilegio de una oficina en el país hay que aprovecharla, porque no solo la lidera Amerigo, que es un conocedor de hace muchos años de estos temas, sino que tiene un equipo altamente calificado para empujar. No quiero mencionar algunos para no olvidarme a nadie, pero estoy obligado a mencionar que la incorporación de Ana Batalla, a quien extrañamos ahora en Ginebra, le da un plus muy especial a la oficina, porque Ana nos acompañó en misiones en el terreno, en distintas visitas, y adquirir la capacitación para hacer buenas visitas. Me parece creativo y válido el tema del rol evaluado-evaluador. Creo haber entendido una larga trayectoria suya en educación superior en esta materia. Y la relación de diálogo del gobierno con el mecanismo nacional, este organismo estatal que también señalabas, Amerigo, y que coincido contigo que es importante entender. Porque en algunos países que se ha obstaculizado la voluntad política, y no se llega a la formulación del plan ni a la formación de equipos. Tenemos países en la región donde todavía estamos con proyectos de ley estancados en los congresos. Léase Argentina y Brasil. Para mencionar algunos de los obstáculos, pero también tenemos buenas prácticas, como es el caso de Honduras y Costa Rica, que nos acompañan para poder ver esta tarde 2 equipos locales trabajando y en diálogo con el gobierno para ayudar, asesorar y apoyar a mejorar situaciones que, como se dijo, son estructurales, llevan muchos años. El tema del hacinamiento en nuestra región es realmente un desafío importante y urgente para superar. Los países que ha visitado el subcomité en las distintas regiones del mundo, pero en particular en América, acaso México, Paraguay, Honduras. En Paraguay y Honduras hemos vuelto a hacer una visita de seguimiento. Brasil, Argentina, Bolivia, encuentran la situación del hacinamiento y la tortura como uno de los problemas centrales para la convivencia social. Estamos constatando en las visitas situaciones que se van retroalimentando de violencia social y violencia institucional en una escala muy alta. Por ello que el gobierno tenga este aliado fundamental para la prevención de la tortura y de los tratos inhumanos en un órgano estatal independiente, esa relación evaluador-evaluado que también relató el ministro, creo que pone el centro en la independencia. Yo me voy a referir en un modo lo más sintético posible a los requisitos básicos del Mecanismo Nacional de Prevención, porque no podría dejar de hacerlo, si bien el alto nivel de todos los presentes da por sabido el texto del tratado internacional que los convoca. Las directrices que desde el subcomité hemos dictado en el primer informe y en el cuarto informe tienen esta impronta, están inspirados en
ir volcando a la comunidad internacional y a cada Estado parte las experiencias de la aplicación del Tratado Internacional y qué obstáculos se han encontrado, pero también qué cosas no olvidarse para que sea un buen mecanismo nacional. Y lo primero es volver sobre el sistema. Yo creo que el enfoque holístico, sistémico de la prevención de la tortura pone muy en claro que por más que el subcomité esté funcionando desde el 2007, los estados parte, si no tienen el actor local, si no tienen el mecanismo nacional, el sistema no está funcionando. Es una parte de un todo, pero es una parte fundamental. El subcomité va a volver a los países visitados después de un promedio de 10 años, a veces 15 años. En este momento tenemos 63 estados parte para visitar y va a seguir aumentando. Entonces no es muy difícil entender que el motor de la prevención, el actor fuerte de este sistema internacional es este actor local legitimado en el derecho internacional. Claro que nos interesa mucho pensarlo globalmente, pero actuar localmente. Tratar de entender qué es lo que pasa en Chile como obstáculo para la puesta en marcha de este actor local. Se han dicho cosas importantes en relación a la confianza y a la transparencia que debe haber en el manejo del mecanismo nacional y el gobierno. Yo creo que son dos actores estatales que desde luego tienen algunos requisitos mínimos marcados en el Tratado Internacional y que pasan en primer lugar por la independencia. Entender esta relación de independencia y confianza que se retroalimentan claramente cuando hay transparencia en las relaciones, cuando hay un diálogo donde, además de decir cada uno lo que está pasando en los lugares de detención, en el sentido que lo define el protocolo. Por eso insistimos en que sea una ley y que la ley defina al lugar de detención en los términos del protocolo facultativo, permite ahorrar un sinnúmero de problemas prácticos que lamentablemente otros países, y estoy seguro que en esto Chile no cometerá el mismo error de otros países han sido parcos en la definición para no tomar directamente el texto del protocolo facultativo y definir al lugar de detención en un sentido amplio. Entonces, si el órgano es independiente porque no está cooptado, porque tiene los requisitos de independencia de los principios de París claramente establecidos en cuál es la forma de designación de los miembros, cuál va a ser la duración del mandato, quién lo designa, por cuánto tiempo, que tengan todas las inmunidades para poder trabajar y evitar esa cooptación, es una señal muy clara que permite evaluar el nivel de independencia y si el mecanismo nacional está en un estándar mínimo. Porque además de un mecanismo de designación transparente, abierto al pueblo, a la sociedad, que esos miembros designados en un proceso abierto, inclusivo y transparente, tengan los recursos humanos y materiales suficientes. Nos ha pasado en mecanismos nacionales designados de manera transparente y con buenos mecanismos de designación, pero luego no se le asignan los recursos humanos y materiales. Y otra vez volvemos a los déficits básicos para que el mecanismo empiece a funcionar. De nada habrá servido los esfuerzos de un gobierno y de una sociedad civil en un buen mecanismo de designación si luego no se le dota de los recursos humanos y materiales. Entonces empieza la sociedad, empieza la comunidad internacional y los propios sectores del gobierno, y en esto creo que la transversalidad está signando la implementación del protocolo facultativo. ¿Qué pasa cuando en la fórmula elegida, con un buen mecanismo de designación, pero una mala dotación de recursos humanos y materiales? La pregunta es, ¿estaba la voluntad política o fue solamente quedarse hasta allí? Y esto lleva a que en países donde hay buenos mecanismos nacionales, pero sin recursos humanos y materiales básicos para empezar a funcionar, no está pudiendo cumplir con su mandato. Y esto que ustedes encuentran claramente en el texto del protocolo y que estamos reiterando en las directrices acerca de
lo básico para la independencia, la definición del lugar de detención, va encontrando un complemento muy fuerte en lo local. Por eso que cualquier asesoramiento o ayuda que el subcomité pueda dar antes de la implementación, durante la implementación o luego, algunos gobiernos nos mandan textos de proyectos de ley o textos de resoluciones en la transición para que los ayudemos de una manera mucho más dialogada y práctica para avanzar y dar una señal muy concreta a los lugares de detención donde sabemos que ocurren cosas terribles. Y no solo en comisarías, en cárceles, también está pasando en varios países de la región, en los lugares de traslado, en los buses o micros o camiones. Yo vengo de una audiencia el jueves de la semana pasada en una cárcel de Argentina donde fuimos con un tribunal, allí fui como defensor público, no como miembro del subcomité. Y realmente fue desgarrador ver lo que está pasando en el micro de traslado de la cárcel a la audiencia en tribunales. Personas que se orinan encima, que son golpeadas, que son maltratadas, durante largas horas arriba de esos camiones, amontonados, en situaciones que nos cuesta mucho definir como de tortura. Y para lo cual un mecanismo nacional, Argentina no lo tiene tampoco, sería una ayuda fundamental. Un órgano estatal de ayuda para el gobierno para decirle al funcionario de turno del gobierno o de la institución que tiene a cargo esos traslados, qué mejor ayuda para el jefe de la institución que le diga, mire, está funcionando mal una parte de su institución, lo que está pasando es esto y se pueden tomar medidas. Qué mejor apoyo, ayuda y recomendación para un gobierno o para una institución policial o penitenciaria que un actor independiente, altamente calificada, con los saberes profesionales, para esto pueda alertar a tiempo de algo que está ocurriendo dentro de un país para tomar medidas. Y ahí viene, me parece, un núcleo fundamental y que puede servir para esta transición que el gobierno, la Institución Nacional de Derechos Humanos de Chile, la Oficina del Alto Comisionado, la sociedad civil y todos los sectores del gobierno están empeñados en implementar en las próximas semanas. Es diferenciar todo lo que tenga que ver con las políticas públicas con otro ámbito de decisión en las instituciones jerárquicas. Es decir, lo que cada uno de nosotros puede tomar en los respectivos lugares y que depende de decisiones muy distintas a lo que es la sanción de una ley o diseñar una política pública al mediano o al largo plazo. Hay cosas que venimos detectando en muchos países y hace poco lo vimos en Honduras, en la cárcel de Comayagua, a donde fuimos en visita de seguimiento, pero en el medio había ocurrido el incendio que costó la vida de más de 360 personas. Fuimos con el mecanismo nacional a ver si se habían tomado las medidas para evitar que vuelva a ocurrir un incendio de las mismas características. Mejor al presidente de un país, a un ministro o al jefe de un sistema carcelario nacional que le digan, mire, tenga cuidado porque en tal cárcel, si se produce una chispa, van a morir centenares de personas. Y no puede el presidente, el ministro o el jefe de un servicio penitenciario estar en todos los lugares. Alguien dirá, bueno, pero no están funcionando los mecanismos internos. Y claro que no. Entonces una recomendación oportuna, técnica, de la mejor profesionalidad posible, lo que significa que no debemos ser todos abogados. Tiene que haber abogados desde luego y especializados en derechos humanos y en estos temas, pero tiene que haber médicos, tiene que haber psicólogos, tiene que haber especialistas en temas estructurales y de funcionamiento. Y en Comayagua lo que advertimos era que sigue sin haber un mecanismo de prevención de incendios. Nos encontramos con galpones más angostos que esto, con 200 personas amontonadas en colchones de poliuretano, con cortinas de plástico, con las ropas y los elementos de trabajo altamente combustibles y con sistemas de electricidad ilegales dentro de cañería de plástico. Esos cables están sobrecargados porque utilizan los calentadores, los televisores. Claro que frente a esos 200 a 20 metros había una celda individual de 5×5 con aire acondicionado y televisión, también un detenido. Entonces, volviendo a ese pabellón inhumano de personas que pueden, si se produce un cortocircuito, volver a morir porque no hay puertas de incendio para abrir. Y el mismo candado que no se abrió esa noche en Comayagua puede volver a estar cerrado. Y lo pongo como un ejemplo
de la importancia de la decisión que está por tomar el gobierno de Chile y la Institución Nacional de Derechos Humanos de manera conjunta de diseñar una transición. Me parece que en varios países faltó tal vez en procesos complejos de nuestra región reglamentar una transición en camino a el mecanismo ideal. Si uno ve el ejemplo de países como México y Costa Rica que tienen pendiente aún la sanción de la ley, encuentra que hay un mecanismo nacional de prevención funcionando, que está siendo analizado por el subcomité, que está siendo autoanalizado por el propio mecanismo nacional. Luego escucharemos al colega de Costa Rica. El subcomité ha aprobado una herramienta de autoevaluación que está disponible